Buenas tardes, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy, siendo las 14:30 horas. Ah, Hoy sí no se ha reportado nadie en el chat grupal de WhatsApp, así que entiendo que no hay nadie de turno y apenas están terminando de venir algunas otras personas, pero ya pues reunimos el quórum necesario para iniciar, así que vamos a continuar con lo que estábamos conversando el día de ayer, donde nos dedicamos exclusivamente a hablar de temas de tipo epidemiológico, clínico, criterios diagnósticos, cómo se clasifica la diabetes, o sea, qué tipos existen, reconociendo que es una o fue una visión muy general, o sea, no quisiera yo, como en todos los temas que estamos discutiendo, no pretendemos que salgamos como diabetólogos o como endocrinólogos, un par de clasecitas que vamos a tener, pero fíjense, pues es muy importante que ustedes regresen a revisar en algún momento estas discusiones, estas sesiones que estamos teniendo, porque resulta que dentro de toda la currícula, o sea, dentro de todos los años que ustedes van a estudiar para obtener el grado de médicos y cirujanos, estas dos son las únicas sesiones que prácticamente tenemos para abordar este tema tan importante. Mencionamos en la clase anterior que el 10%, se estima que el 10% de la población mundial en la actualidad tiene diabetes mellitus y la gran mayoría, más de la mitad, ni siquiera lo saben, ni siquiera lo saben y ya son diabéticos. Y el otro problema, aparte de desconocer el diagnóstico, es que precisamente eso genera una especie de predisposición a las complicaciones relacionadas con la misma diabetes mellitus, que es parte de los objetivos que tenemos no solo en el monitoreo, sino en el tratamiento al final de cuentas. También es importante que recuerden estas dos sesiones y si pueden alguna vez las vuelvan a revisar. Si tienen dudas, por favor, preguntan en algún momento, ya sea hoy o cuando tengan tiempo, pues pregunten, por favor, que para eso estamos. Porque fíjense que a pesar de todo, no salimos. O sea, yo le voy a confesar mi experiencia. Cuando yo salí de médico y cirujano, lo único que medio sabía utilizar era glibenclamida, un poco de metformina y insulina. Sabía que existía, pero ya ponerme yo como médico a insulinizar a un paciente, pues le soy muy honesto, o sea, no me animaba, pues yo sentía temor. De hecho, me enfrenté a ese problema cuando tuve que ir a hacer el PC rural, porque ahí en el EPC rural ya uno tenía que ver qué hacía con sus pacientes. Y entonces empieza uno a bajar libros, revisa. Ahora la ventaja es que en el celular encuentra un montón de información, uno entonces ya no se pierde tanto, pero uno tenía que andar cargando sus libros y manuales y todo para pues no estar tan perdido ya a la hora de dar consulta. Entonces, recuerden que estas son situaciones muy importantes y sobre todo que ya en las próximas actividades de tipo educativo en las que ustedes van a estar expuestos en el resto de su carrera, ya no van a volver a hablar con con el mismo énfasis o el mismo detenimiento de este aspecto, de este aspecto que involucra el tratamiento de la diabetes tipo 2, sobre todo. El tipo 1 también y todas las formas de diabetes es lo mismo. La dieta, estilo de vida y el ejercicio. O sea, de esto casi nadie les va a hablar de aquí en adelante. Pero como platicábamos ayer, es la base para todo lo que viene después, para el tratamiento de la diabetes mellitus, en cualquiera de sus formas, para el tratamiento de la hipertensión arterial, para el tratamiento de la dislipidemia, para el tratamiento del hígado graso, para el tratamiento de la depresión, para el tratamiento de la ansiedad, para el tratamiento de los problemas de tipo oncológico, para prevenir problemas oncológicos, para prevenir enfermedades neurodegenerativas, para reducir la velocidad de deterioro en pacientes con demencia y Alzheimer, para lo que quieran. Para lo que quieran, ustedes tienen que basar su tratamiento, su intervención en estilo de vida, dieta y ejercicio. La dieta no debe ser solo una dieta, como platicábamos ayer, restrictiva, ya no me coma esto, no me coma lo otro, no me coma aquí, no me coma allá, sino tiene que estar más orientada a favorecer en el paciente una actitud positiva hacia la alimentación, hacia una adecuada nutrición que le permita obtener, de acuerdo a su contexto general, los nutrientes suficientes y necesarios para estar bien. Muchas veces, fíjense, este es un concepto frecuente, común que tienen los pacientes y muchas veces los médicos que los están asesorando sobre nutrición.
el concepto que tienen es de, bueno, como me sube el azúcar mucho, entonces voy a dejar de comer, o solo voy a comer verduras y vegetales. Y al final de cuentas, ni mejoran su control glucémico, ni se sienten bien, porque ¿quién va a estar bien? ¿Quién va a sobrevivir de forma correcta comiendo puras verduras? O sea, no se puede. Lo que tienen que tener sus pacientes es un concepto distinto, un concepto positivo de la alimentación, en el cual, viéndolo desde otro punto de vista, favorezcamos que el paciente, como les decía, obtenga todos los nutrientes necesarios en cantidades suficientes, de buena calidad y que le permitan estar bien nutrido. ¿Para qué? Pues para que pueda hacer ejercicio. O sea, ¿quién va a tener ganas de hacer ejercicio si está todo hipotrófico muscular? Si tiene una dieta restrictiva y baja de peso, pero baja de peso a costas de perder masa muscular. O sea, ¿quién va a tener ganas de hacer ejercicio así? Nadie. Yo tengo que favorecer pérdida de peso, pero reconformando la morfología del paciente a través de la combinación de una dieta balanceada y saludable, del ejercicio de moderada intensidad y constante y regular a largo plazo, y el estilo de vida que incluye, no se limita, pero incluye las horas de sueño, la forma adecuada de dormir, el manejo del estrés y la ansiedad, las horas de esparcimiento, el compartir con la familia, el yoga, o sea, otro tipo de intervenciones que hacen que mi paciente se sienta mejor consigo mismo y con su vida cotidiana. Aquí al final, miren, está solo en este ámbito la medicación. Un concepto que también hay que transmitirle a los pacientes, y esto aplica casi que para todo, es que el tratamiento farmacológico, o sea, la medicación, solo es parte del tratamiento. O sea, no sustituye a esto otro. O sea, por más que yo le meta más medicamentos, más fármacos aquí, no voy a reemplazar nunca la importancia de la alimentación correcta, balanceada y saludable, y del estilo de vida correcto, y el ejercicio también constante y regular a largo plazo. Con el tema de ejercicio, los pacientes les van a poner 1 y 1000 pretextos para explicar por qué no lo han hecho o por qué no continuaron. Que está lloviendo, que no está lloviendo, que hay mucho calor, que hay mucho frío, que no hay un lugar adecuado, que sí hay un lugar adecuado, pero no sé, se enfermó mi perrito. O sea, siempre van a buscar un pretexto para explicar por qué no han continuado haciendo ejercicio. Muchos empiezan con mucha ánimo, muchas ganas de hacerlo, pero esa actitud, esa constancia va a tener altibajos, y uno en cada oportunidad que tenga debe reforzar la importancia de seguir haciéndolo y adaptar las recomendaciones a lo que mi paciente pueda hacer. Yo no le puedo pedir a un paciente de 25 años que haga lo mismo que un paciente lo que pueda hacer un paciente de 90. El paciente de 90 seguramente va a tener muchas más restricciones con el tipo de ejercicio que pueda hacer, la intensidad, pero igual al de 90 le debo pedir que haga algo, se tiene que mover, incluso sentado a la orilla de una cama o sentado en un sillón. Hay ejercicios que se pueden hacer así. Obviamente con el de 25, si no tiene ninguna limitante física, yo le tengo que motivar y estimular a trabajar de forma más intensa en la parte física. Toda esta situación, al combinarse, va a favorecer que mi paciente esté mejor controlado y que al final de cuentas reduzcamos la evolución hacia esto, que son las complicaciones de diabetes. Las complicaciones de diabetes mellitus crónicas no se limitan a estas que están acá, pero son las más importantes. No solo por su frecuencia, sino también por la severidad que pueden llegar a tener y las consecuencias crónicas que puede tener el paciente derivados de presentarlas. La famosa retinopatía, la nefropatía diabética, la neuropatía. De hecho, la retinopatía diabética es la causa número 1 no traumática de ceguera en el mundo. La siguiente es el glaucoma. También el glaucoma es una causa importante de ceguera a nivel mundial, pero está por debajo de la retinopatía diabética. La nefropatía diabética es la causa principal de falla renal crónica y también de falla renal terminal en el mundo de origen médico, digamos. La neuropatía diabética también es muy frecuente, casi más o menos la misma cantidad de pacientes que tienen retinopatía van a tener neuropatía o alguna forma de neuropatía al mismo tiempo. Si detectan un paciente con retinopatía, vayan y revísenle con más énfasis la parte de su sistema nervioso para encontrar alguna manifestación, aunque sea muy leve, y darle el tratamiento adecuado. Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares que se incluyen ahora dentro de lo cardiovascular. O sea, los pacientes con eventos cerebrovasculares ya se consideran prácticamente también como enfermedad cardiovascular. Y otras complicaciones como pie diabético, problemas de la piel,
problemas alimenticios, nutricionales, problemas de índole sexual, problemas de la memoria. O sea, hay otro montón de situaciones que pueden suceder cuando un paciente no se ha controlado de forma correcta. Al final de cuentas, lo que tenemos también que recordar es que el paciente con diabetes mellitus tipo 2, pues aunque es importante mantener su glucosa controlada, no es lo único y de repente ni siquiera es lo más importante que tenemos que ponerle atención a la hora del tratamiento, porque estos pacientes no se mueren por lo general de la diabetes, o sea, de una hiperglucemia o una hipoglucemia, sino se mueren de problemas asociados, sobre todo lo que los lleva al final a tener enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte a nivel mundial de los pacientes con diabetes mellitus. Dentro de estos trastornos asociados también se incluyen estos, tampoco se limitan solo a estos, pero son de los más frecuentes, como la dislipidemia, la hipertensión, la obesidad. Hay uno que no está mencionado acá, que es muy frecuente en la actualidad y que constituye la enfermedad metabólica número 1 en el mundo actualmente, que es el hígado graso, no alcohólico. Y también la apnea obstructiva del sueño, que son situaciones que deberían de venir aquí en el cuadrito, pero que Harrison no las contiene. Vamos a ver si Harrison 21 ya lo tiene. Pasando entonces a lo que es el tratamiento farmacológico, que es de lo que ustedes de aquí en adelante van a estar escuchando siempre. Vamos a encontrar diferentes alternativas. Están los medicamentos orales y están los parenterales. Dentro de los parenterales, el más importante es la famosa insulina. Los médicos, los pacientes, los educadores, los asistentes, mejor dicho, de los pacientes, los paramédicos, todos tienen una actitud a veces un poquito temerosa hacia la insulina, unos por desconocimiento y los otros porque no logran entender o comprender los principios generales que son importantes para utilizarla de forma correcta y ayudar al paciente a estar mejor controlado. La insulina es muy importante, es trascendental. De hecho, se acaban de cumplir 100 años del descubrimiento de la insulina como formulación sintética y de involucrar a la insulina en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, que en su momento pues ha sido todo un hito en el tratamiento de estos pacientes. Ha cambiado la vida de muchos y ha permitido que la sobrevida de pacientes con diabetes mejore muchísimo. La situación es de que en la actualidad, aparte pues de la insulina humana, tenemos otras formulaciones de insulina que pues ya son como análogos de la insulina humana. Dentro de esos análogos tenemos las insulinas de acción corta, las de acción prolongada, y dentro de las acción corta tenemos la insulina Aspart, la glulicina, la Lispro, también la insulina inhalada, y esta que es una insulina humana de acción corta, que es la insulina regular o simple. Y están las de acción larga o prolongada, dentro de las cuales están la insulina NPH, que es una insulina humana, y luego están los análogos, que es la glargina, la insulina de Temir y el Degludec. Está por tenerse a disponibilidad de utilizar otra forma de acción, otra forma de insulina de acción mucho más prolongada que la Degludec, que se llama Icodec, que también la va a producir o la está produciendo Novo Nordisk. Esta se plantea como una insulina que se puede administrar una vez a la semana. Y va a ser interesante en su momento ver cuáles son ya el impacto de este tipo de intervención en la práctica diaria cotidiana. Los estudios que van hasta la fecha parecieran indicar que los pacientes logran un mejor control con una dosis semanal de ese tipo de insulina, pero vamos a ver cómo nos va. Y están las premezclas. Las premezclas en general no se adaptan o no son muy fisiológicas para lo que los pacientes muchas veces requieren. Y por lo mismo, muchos endocrinólogos no las utilizamos. Las usan más los médicos generales y los médicos internistas que trabajan en áreas o en centros donde se concentran pacientes con diabetes mellitus como forma de consulta, digamos, o causa de consulta, como la famosa Liga del Diabético, el Patronato del Diabético, la Casa del Diabético, lo que quieran del diabético, que existe en Guatemala varias entidades que se dedican pues con mayor énfasis a atender a este grupo de pacientes. Pero el problema es que cuando los pacientes no se logran controlar con dosis de leves a moderadas y uno les tiene que ir subiendo, va la relación que tienen de 25-30 o de 25-75, 70-30 no permite flexibilidad y los pacientes empiezan a tener muchos altibajos. Entonces, por eso casi no los usamos. Y si tuviéramos que usar en algún momento una combinación de insulina de acción corta con una acción prolongada, lo que hacemos es darlas por separado, o sea, en ciertos casos. Obviamente en diabetes tipo 1 hay que usarla así.
¿Por qué hay que usarla así? Bueno, pues porque lo que tratamos de hacer es imitar de alguna forma, de la mejor manera posible que tengamos a la mano, lo que naturalmente debería suceder con los pacientes con diabetes mellitus, o bueno, en pacientes que no tienen, sino que están normales. Lo que debe haber es una secreción basal de insulina que debe durar pues 24 horas, o sea, todos los seres humanos normales producen insulina de forma constante, pero en respuesta a los alimentos, después de cada uno de ellos, de acuerdo a cómo se vaya absorbiendo, pues ahí existen picos de secreción más alta o más rápida de insulina. Esto se imita de mejor manera con la combinación de acción de insulinas de acción prolongada, como insulina Lantus, que es la galargina, insulina de Temir o insulina de Gludec, y combinadas con insulina de acción ultra corta o corta, como la Lispro, Aspart y Glulicina. Esto se imita de mejor manera que cuando uno utiliza insulina NPH como insulina basal y una insulina regular como parte del tratamiento. Vean la gran diferencia que hay entre una forma de acción y las otras formas de acción. La ventaja de estas intervenciones con insulina NPH e insulina simple es que son mucho más económicas que utilizar una insulina de acción prolongada e insulinas de acción ultracorta. Más o menos valen la tercera parte de lo que valen estas. Y si uno las utiliza bien, podría llegar a tener el mismo nivel de control que con estos otros esquemas. Pero el gran problema con esta es que los pacientes tienen con más frecuencia hipoglucemias nocturnas, hipoglucemias severas e hipoglucemias no severas, pero que son muy molestas durante el día también. Entonces, cuando ese es un problema en un paciente, o mi paciente ya es, digamos, una persona lábil a hipoglucemia, lo que hago es mejor cambiarlo a este tipo de insulinas, tratando de imitar, pues como les decía hace un rato, lo que normalmente debería suceder. Dentro de los medicamentos orales hay cada vez más opciones. Una de las opciones más antiguas y que siguen siendo la base del tratamiento farmacológico oral de los pacientes con diabetes tipo 2 y que de hecho se pueden utilizar también en diabetes tipo 1 son las famosas biguanidas, a cuyo grupo la única representante que existe en la actualidad es la famosa metformina también. Es un medicamento bueno, en general bastante tolerable, con un efecto potente, puede bajar hasta 2% la hemoglobina glucosilada cuando se usa como monoterapia. Lo que hace es reducir la producción hepática nocturna de glucosa, que como recordarán en la clase de ayer platicamos que es uno de los primeros fenómenos fisiopatológicos que se alteran en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué ventajas tiene sobre otros fármacos? Es que no es tan cara, es altamente disponible. Si el paciente se lo empezamos a dosis bajas y lo vamos subiendo, lo va a tolerar por lo general bastante bien, aunque una de las principales molestias asociadas a su uso es la diarrea o la náusea, y estas otras reacciones que tienen acá descritas de acidosis láctica y deficiencia B12 se dan generalmente en pacientes que usan o dosis muy altas o que usan el medicamento o que lo han usado durante más de 20 años y que ya están en la tercera edad, o sea, pacientes arriba de 60. E incluso en pacientes que tienen falla renal, pero no ha llegado a ser falla renal terminal, podríamos utilizar metformina como parte de su esquema de tratamiento a dosis reducida. O sea, sí se podría utilizar en algún momento, pero eso lo tiene que uno tomar en cuenta para definir qué dosis puede utilizar y generalmente lo vamos a utilizar en conjunto con el endocrinólogo. ¿Por qué? Aquí se menciona dentro de las contraindicaciones lo de la falla renal. Esto ha cambiado. O sea, ya pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 45 podrían verse beneficiados, de hecho, de utilizar dosis bajitas de metformina como parte del esquema de tratamiento. Pacientes con falla cardíaca congestiva, si están estables, lo pueden usar, si están inestables, no. Pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento diagnóstico donde se utilice medio de contraste radiológico, uno debería de suspender algunos días antes del procedimiento del medicamento y reiniciarlo después de que ya pasaron por el estudio para reducir el riesgo de complicaciones, sobre todo acidosis láctica, o reacciones adversas al medio de contraste que se le administra. Pacientes hospitalizados se menciona como contraindicación cuando la causa de la hospitalización es una situación de tipo infecciosa o que induce deshidratación. En esos casos uno sí debería ser más cauteloso con la administración de este medicamento, pero si el paciente está estable y ya va para su casa, podríamos reiniciarse. O en pacientes que tienen otras causas de acidosis que puedan ser importantes, sobre todo en el contexto de hospitalización.
Este es debe ser la base farmacológica oral del tratamiento para pacientes con diabetes mellitus tipo 2, recuerda. Hay otras familias de medicamentos orales. Están las inhibidores de alfa-glucosidasa. Estos se han utilizado desde hace un buen tiempo para tratar pacientes con diabetes mellitus. Tienen algunas ventajas, por ejemplo, que reducen la hiperglucemia postprandial. La gran desventaja que tienen es que tienden a producir mucha flatulencia y alteraciones de tipo gastrointestinal relacionadas con esto, ¿no? Porque lo que inhiben es la absorción de los carbohidratos y por lo mismo si el paciente está comiendo mucho carbohidrato va a fermentar más, va a producir más gas y va a tener mucha molestia gastrointestinal e incluso diarrea. Pero pues se pueden dosificar de forma correcta para que el paciente lo tolere mejor. El otro gran problema que tienen es que son muy caros y casi no están disponibles. O sea, ya no se encuentran, por lo menos en Guatemala ya no he encontrado yo pacientes que puedan conseguir acarbosa o miglitol, que era lo que más usábamos hace algunos años como parte del tratamiento o de las opciones de tratamiento para estos pacientes. Siguiente grupo de medicamentos, los inhibidores de la dipeptidasa 4, es una familia de medicamentos que se utiliza hace unos 15 años. El primer medicamento que usamos del grupo fue la sitagliptina. Es bueno, no es el más potente. El que yo utilizo con más frecuencia es la linagliptina, pero la vildagliptina también tiene un efecto bastante positivo. La saxagliptina es también aceptable, no es el más potente del grupo, pero tiene la desventaja que se asocia a un incremento del riesgo de descompensación de falla cardíaca en pacientes que tienen falla cardíaca crónica. Entonces es algo que no quisiera uno utilizar en ese contexto de pacientes. También está la alogliptina, pero esta sí no se encuentra en Guate. De las que más vamos a utilizar son la linagliptina, la sitagliptina y la vildagliptina. Como monoterapia no son muy potentes, pero por lo general lo que hacemos es asociarla al uso de metformin para potenciar su efecto y de esa forma lograr que haya un mejor control, sobre todo en pacientes más descompensados. Se tienden a tolerar de forma bastante positiva y tal vez una de las ventajas que tienen esta familia de medicamentos es que particularmente la linagliptina, no se debe corregir su dosificación aún en pacientes que estén en diálisis peritoneal o hemodiálisis, o sea, en falla renal crónica. Ya con requerimiento de diálisis se puede usar de forma normal como en cualquier otro paciente y tienden a reducir las necesidades de dosis de insulina de esos pacientes e incluso muchas veces se queda ya como tratamiento de monoterapia en pacientes con falla renal crónica. O sea, podrían utilizarlo como parte del tratamiento para ese contexto de pacientes. También están los secretagos de insulina. Dentro de este grupo de medicamentos con ese mecanismo de acción hay dos grandes grupos. Están las sulfonilureas y las no sulfonilureas. Dentro de las no sulfonilureas están las glinidas, que es como la metilinida, natilinida y repaglinida. Desventajas, son muy caras y no se encuentran. O sea, ya no se pueden encontrar en Guatemala. En algunos lugares de Estados Unidos y Canadá sí todavía lo encuentra el paciente, pero es, digamos, muy caro y ya casi no lo uso. La verdad es que tengo años de no recetarlo. Sin embargo, pues su mecanismo de acción implica un incremento de la secreción de insulina a nivel de la célula beta del páncreas. ¿Qué ventajas tiene sobre las sulfonilureas? Es que la unión a su sitio de acción es reversible y es de acción más corta. Entonces uno lo podría preferir en pacientes que son más predispuestos a hipoglucemia, como los ancianitos o que tienen algún grado de falla renal, pero como les decía, ya casi no se encuentra y son muy caros. Y los que más tendemos a utilizar son las sulfonilureas. Ventajas de estas: son ampliamente disponibles, se encuentran en cualquier farmacia de barrio, son muy baratas, las genéricas, dentro de las cuales la más utilizada es la famosa glibenclamida, aunque no es la mejor del grupo. Dentro de todas las opciones de sulfonilureas, la que tiende a tener un mejor efecto, un mayor impacto y menos problemas de complicaciones es la glimepirida. O sea, si ustedes pueden escoger aquí qué utilizar, usen glimepirida o utilicen glicacida, que es otra medicamento de esa misma familia que también tiene estudios positivos incluso en protección cardiovascular. Entonces, o usan glicacida o usan glimepirida, pero procuren evitar la famosa glibenclamida. La glicacida, el problema que tiene es que no es muy potente, hay que usarla 2 o 3 veces al día. Se deja o se indica por lo general antes de cada comida para que el paciente mejore y la usan mucho en el IX, en el Seguro Social. La marca comercial es el Diamicron MR y es buena en el contexto correcto, puede ayudar.
pero las que más tendemos a usar fuera del contexto del seguro social es la glimepirida. ¿Qué desventaja tiene? Como secretan o inducen una secreción mayor de insulina que no depende del nivel de glucosa que el paciente esté manejando, por lo general, si el paciente no tiene precaución o lo toma y no come bien, va a tender a tener hipoglucemia con frecuencia. Y otra desventaja importante es que como incrementa la secreción de insulina y la insulina es una hormona anabólica, va a favorecer la ganancia de peso. Que eso también va a pasar con los pacientes que están usando insulina como parte de su tratamiento para diabetes mellitus. Si están inyectando su insulina, van a tender a ganar peso también. Y hay que tener precaución en pacientes con falla renal o con falla hepática. Si el paciente ya tiene una falla renal moderada, yo diría que ya deberíamos de procurar evitar este grupo de medicamentos. Existen otros medicamentos mejores para ese contexto de pacientes como estos. Pues ya el doctor Velázquez, cuando habló de falla cardíaca, les comentó de este grupo de pacientes, de este grupo de medicamentos, porque resulta que estos fármacos ya están aprobados desde hace un poco más de un año para el tratamiento de falla cardíaca congestiva, aunque el paciente no tenga diabetes, porque mejora su sintomatología de falla cardíaca. Sin embargo, el desarrollo de estos medicamentos en un principio estuvo enfocado a mejorar el control de los pacientes con problema de glucosa. O sea, es un medicamento antidiabético. Pero en el camino se fue documentando un impacto positivo en falla renal e incluso una reducción del riesgo de progresión de falla renal a leve, a moderada y de moderada a severa con el uso continuo de este grupo de medicamentos. Es aquí, como ustedes pueden ver en el libro, por eso no nos gusta quedarnos solo con lo del libro, ¿no? Como ya se dieron cuenta, porque en el libro, en la 20 edición de Harrison, se menciona como contraindicación la falla renal moderada. Pero en actualidad, esto constituye en sí una indicación para usar este tipo de medicamentos. Incluso en pacientes que no tienen diabetes, pero tienen falla renal por otras causas, reducir la progresión del deterioro renal que tienen e incluso en algunos casos regresarlo a una falla renal leve. Entonces ya esto ha cambiado con el tiempo. No causan por lo general hipoglucemia si se usan como monoterapia, pero si están combinados con otros fármacos sí la pueden incrementar el riesgo de tener hipoglucemia. Generalmente ayudan al paciente a bajar de peso, pueden bajar hasta unas 10, 12 libras por estar usando el medicamento, mejora el control de la presión arterial, mejoran el control de los lípidos, reducen triglicéridos. Algunos estudios documentan un efecto positivo sobre el riesgo de hígado graso o sobre el hígado. Efectos benéficos demostrados. Pero hay que tener cuidado porque sí puede incrementar el riesgo de infecciones de tracto urinario o genitales, sobre todo por candidiasis, en pacientes que no han estado bien controlados previamente o que están muy descontrolados de inicio. Sin embargo, que el paciente tenga una infección urinaria o una infección por cándida, no quiere decir tampoco que no la va a poder utilizar nunca. Si el paciente se controla y yo lo trato con el esquema habitual, puedo seguirla utilizando y no va a haber necesidad de suspenderla, a menos que tenga infecciones recurrentes. Ahí sí ya es otra historia. En ese caso sí debo ser más cauteloso. Pero este grupo de medicamentos ha ido cobrando cada vez más auge y probablemente llegue un punto en el que lleguen a sustituir a la metformina como tratamiento de base o de primera línea para pacientes con diabetes tipo 2. Esto se lo planteaba a un digamos, experto, entre comillas, que nos dio una plática hace como 10, 12 años, de si en algún momento iba a sustituir la metformina. El problema ahorita es el costo, porque sí son mucho más caros que la metformina genérica, pero eventualmente si el costo va bajando y se amplifica su utilización, este grupo de medicamentos puede ser que llegue a reemplazar a la metformina como tratamiento de primera línea o de base para los pacientes con diabetes tipo 2. Y en la última familia de medicamentos orales que vamos a comentar ahorita son las glitazonas o las tiazolidinedionas. Dentro de este grupo, la que se sigue utilizando en la actualidad es la pioglitazona. No está disponible ampliamente, si de hecho a los pacientes, si yo se los receto, les cuesta mucho encontrarlo, que lo produce, pero lo produce bajo pedido nada más, o sea, no es que lo tenga ahí en las farmacias.
porque no se utiliza mucho. La mayor parte de los colegas no lo usan mucho. De hecho, yo no lo uso tanto tampoco. No es muy barato, tampoco es el más caro. Pero sí puede ayudar mucho a los pacientes que no logro controlar con las otras opciones de tratamiento o que tienen intolerancia a metformina. De hecho, de 100 pacientes que tengan o que yo les indique metformina, 20 no la van a tolerar al principio. Pero si yo les doy dosis bajas y le voy subiendo y se lo dejo después de las comidas, o sea, si lo ayudo, puede ser que un buen porcentaje de esos pacientes la lleguen a tolerar, pero 5 de cada 100 a los que yo les recete metformina jamás la van a tolerar. Entonces, tampoco se trata de estar torturando al paciente, usted se la toma porque le está ayudando, no. Si no la tolera y cada vez que la toma tiene diarrea y se siente mal y está con náusea, hay que usar otra cosa. En ese caso podemos utilizar las glitazonas. Y también cuando, por ejemplo, el paciente tenga hígado graso. Fíjense que dentro de todos los fármacos para hígado graso, uno de los pocos que tiene algún efecto positivo demostrado es la pioglitazona. Entonces sí podríamos utilizarlo en ese contexto. De hecho, es el único sensibilizador de insulina que existe. Cuando ustedes eventualmente en algún pase de visita o en un examen les pregunten cuál es el sensibilizador de insulina que existe en la actualidad de vía oral, es las glitazonas o las tiazolidinedionas. ¿Qué problemas pueden tener en pacientes que tienen predisposición a falla cardíaca? Los puede descompensar. Puede hacer que el paciente retenga líquidos, puede ser que gane peso. En mujeres posmenopáusicas se ha visto o se ha documentado un efecto de incremento significativo del riesgo de fracturas, sobre todo de cadera, o edema de la mácula. Pero si no tiene ninguna de estas situaciones, el paciente lo puede tomar de forma bastante segura. Contraindicaciones, falla cardíaca o enfermedad hepática descompensada. Existen los otros parenterales, aparte de la insulina que ya comentamos, que son los agonistas del receptor de GLP-1. Y en la actualidad hay un grupo de fármacos que no están aquí tampoco en la 20, probablemente ya vengan en la 21, que son las famosas tuincretinas o incretinas de acción doble, o sea, que son agonistas del receptor de GLP-1, pero también del GIP. Esta familia de fármacos es bastante buena, es muy positiva, tienen tal vez los datos más importantes en cuanto a reducción de peso. De hecho, tienen aprobación de FDA para utilizarse como tratamiento para la obesidad, inclusive en pacientes que no tengan diabetes mellitus diagnosticada. O sea, no necesariamente el paciente debe ser diabético para que yo la utilice para esto, para perder peso. Dentro de las que más nos sirven en la actualidad está la semaglutid y la liraglutide, aunque muchos de los pacientes que estaban con liraglutide los estamos cambiando a semaglutide. También está la lixisenatide, la cual viene en combinación en algunas presentaciones con insulina glargina. Está la dulaglutide, que también es bastante útil, pero la más potente de la familia que está disponible en la actualidad es la semaglutide. Los pacientes que utilizan semaglutide, que llegan a usar entre 0.5 y 1 miligramo o hasta 2 miligramos por semana, porque eso se pone semanalmente, pueden bajar hasta fácil 25 o 30 libras. Con esta otra que está por salir, que se llama tirzepatide, que es esta tuincretina que les decía, hay documentados efectos de reducción de peso hasta más de 50 libras. ¿Cuál es el gran problema de estos fármacos? El costo. El costo para nuestro sistema de salud en general muchas veces es prohibitivo. Los pacientes deben invertir al año alrededor de $12,000 o $13,000 solo para este tratamiento. Entonces, pues, resulta más económico usar otras opciones o que el paciente pues haga la dieta, ejercicio y todo lo que estamos platicando al principio, pero estos medicamentos tienen efectos también demostrados positivos sobre protección cardiovascular, sobre protección renal, sobre control de la presión, control del peso, control metabólico, control de la glucosilada. O sea, mientras lo usa, va a estar bien, pero pues con la salvedad del tema del costo, que sí es una situación que muchas veces afecta la disponibilidad. Se mencionan estas situaciones como el carcinoma medular de tiroides o los problemas pancreáticos porque en los estudios de pre-marketing, digamos, existieron reportes de casos de incremento de este tipo de patologías en pacientes que estaban usando este tipo de medicamentos. Sin embargo, ya los reportes post-marketing, o sea, ya con los fármacos en uso, no han documentado realmente un cambio significativo en el número de pacientes que padezcan de estas condiciones,
pero en la actualidad sigue siendo un problema porque los pacientes curiosos, ¿verdad?, o que son muy acuciosos, se ponen a leer ahí los prospectos o usan internet y dicen, ay no doctor, mire, es que el cáncer y aquí y allá. Entonces me ha pasado un par de veces nada más en que los pacientes al ver esto sí deciden, mire doctor, mejor no voy a usar eso, voy a usar otra cosa. Pero el gran problema es que se están limitando en la disponibilidad de fármacos que son por lo general muy positivos y buenos para mejorar su control, y siguen descontrolados, o sea, no hay forma de que mejore. Está esta familia de medicamentos, yo espero que en algún momento también la quiten de Harrison, pues, porque la verdad es que casi ya no la uso, yo nunca la he usado, o sea, yo nunca he usado análogos de milina, y no creo que los vaya a usar alguna vez. El efecto es muy bajo, miren, para empezar son inyectados, poco disponibles, extremadamente caros, la única que existe es la pramlintide. Eh, Hay un medicamento que sí está, digamos que es interesante porque puede ayudar a bajar de peso a los pacientes, que es de esta misma familia, pero todavía está en estudios de fase 3. Se llama cagrilintide, pero esto todavía no está en uso. Habrá que ver cuál es el reporte al final, o si al final se comercializa o no, pues dependerá de cómo el impacto que se logre. Pero aunque sí se documenta pérdida de peso, realmente es poco disponible y muy caro. Yo casi nunca lo he usado. Es más, nunca lo he usado. Tal vez conozco un par de pacientes que vivían en Estados Unidos y vienen a Guate, pues, y lo siguen usando, pero fuera de eso nunca lo he recetado. Bien, recordemos entonces, si ustedes tienen un paciente con diabetes tipo 2, primero tienen que contextualizar a su paciente. Tienen que ver sus características clínicas, su edad, qué riesgo tiene complicarse, o si ya tiene complicaciones, para establecer cuáles van a ser sus metas de tratamiento. Y dentro del tratamiento, recordar que el tratamiento farmacológico solo es parte del tratamiento. La base del tratamiento en estos pacientes es la nutrición, la actividad física, el estilo de vida, y que puedan perder peso si tienen exceso de peso. De momento, la metformina sigue siendo el fármaco de primera línea para este tipo de pacientes. Si con esto no logramos un buen control, entonces ya vamos a ir agregando otras cosas, como vamos a ver a continuación. Esta es el resumen de la recomendación más reciente de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y de la Asociación Americana de la Diabetes para cómo abordar a estos pacientes con diabetes tipo 2. Como ustedes ven acá, el tratamiento farmacológico de primera línea sigue siendo la metformina, pero todo lo que hablamos de estilo de vida. Si los pacientes tienen un riesgo alto de tener complicaciones de tipo vascular, de falla cardíaca o falla renal, entonces ya yo voy seleccionando hacia dónde me oriento, hacia dónde dirijo al paciente en su tratamiento. Recordando que sigo aquí con metformina, estilo de vida. O sea, esto va en todos. En cada etapa que yo vea al paciente, metformina, estilo de vida, metformina, estilo de vida, metformina, estilo de vida. Y luego, ya, por ejemplo, si mi paciente tiene un riesgo alto o ya tuvo enfermedad cardiovascular, tengo que pensar en agregarle o un inhibidor de CGLT2 o un análogo de GLP-1 como siguiente opción. Y casi que unido a lo que ya empecé aquí con la metformina. ¿Por qué? Porque no solo me interesa que mejore su hemoglobina glucosilada, llegue al rango normal, sino quiero proteger su corazón y quiero proteger sus riñones. Esto es importante. De ahí en adelante, si yo no logro mi meta, ya puedo ir agregando las otras cosas, las glicazonas, los inhibidores de PP4, insulina basal, o de último, miren, las sulfonilureas. Si mi paciente tiene falla cardíaca, aquí sí lo primero que tengo que añadir es un inhibidor de CGLT2, como dapaglifosina o empaglifosina, que tienen estudios ya o evidencia científica demostrada de beneficio en este grupo de pacientes. Y si mi paciente ya tiene alguna demostración de que tiene nefropatía, entonces pensar también en no solo usar metformina de estilo de vida, sino también agregar un inhibidor de CGLT2 o un análogo de GLP-1. De ahí en adelante, como les comentaba, yo puedo ir ya combinando o agregando lo que el paciente requiera para llevarlo a un control de hemoglobina glucosilada adecuado. Esa meta, como platicábamos ayer, es variable de acuerdo a la entidad que esté recomendándolo. Por ejemplo, si hablamos de la Asociación Americana de Diabetes, se recomienda en términos generales que los pacientes tengan 7 de glucosilada o menos. Pero en el caso de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, ellos sugieren bajarlo a menos de 6.5,
o llegar a lo más bajo o lo más normal posible, todavía sea seguro para el paciente en cuanto al riesgo de hipoglucemia. De hecho, en pacientes jóvenes que no están complicados, tratar de llevarlo a una hemoglobina glucosilada normal debería ser parte de nuestra meta inicial, porque entonces vamos a favorecer lo que platicábamos ayer también en relación a la remisión de la diabetes y el posible desescalamiento de la farmacología para estos casos. Ahora, si mi paciente no tiene ninguna de estas condiciones de riesgo, ni falla cardíaca, ni problemas cardiovasculares, ni problemas renales, entonces yo puedo irme por esta otra vía. Pero como ven acá, las alternativas básicamente son las mismas. O le añado un inhibidor de PP4, o le añado un inhibidor de SGLT2, o una glitazona, o un análogo de GLP-1. Y de acuerdo a esto, si el paciente no logra la meta, pues yo le voy agregando los otros fármacos que tengo disponibilidad. Cuando el problema es el peso, entonces igual tengo que escoger o un análogo de GLP-1 para combinar con la metformina y estilo de vida, o un inhibidor de SGLT2. Aquí la mayor parte de los pacientes prefieren empezar con un inhibidor de SGLT2 porque son más baratos y son orales. Pero como les comentaba, la semaglutide es más potente que cualquier inhibidor de SGLT2 que exista en la actualidad, con el objetivo de bajar de peso. Entonces la semaglutide debería estar ahí siempre presente como opción. Y pues lo que nos pasa generalmente aquí en Guatemala, sobre todo en hospitales nacionales como el Hospital Roosevelt, es que como mi paciente no tiene mucho recurso, pues ya le puse metformina, ya lo llevé a la dosis adecuada, estoy insistiendo en el estilo de vida, ya lo envié con la nutricionista, ya lo vio psicología, están tratando la depresión y todo, pero sigue descontrolado, pues ya solo me queda o agregarle una sulfonilurea, que ya les dije, prefieran usar glimepirida, o agregar una glitazona, que pues aquí lo ponen por el tema del costo, porque en Estados Unidos es más barata, pero aquí en Guate es caro. Entonces, o le dejo sulfonilureas y si al final no logro la meta, lo que me queda es dejarle insulina. ¿Verdad? Eso es lo que puedo hacer con los pacientes de bajos recursos. Además de todos esos farmacología que estamos platicando, existen otros tratamientos o intervenciones novedosas, digamos. Está el trasplante de células beta. La situación con esto es que, contrario a lo que pasaba hace algunos años, ya se ha logrado mejorar la sobrevida o la expectativa de vida de los trasplantes de células beta, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, y ya se está haciendo experimentos en pacientes con diabetes tipo 2 y parecen ser también prometedores el impacto de este tipo de intervención. Aún no está disponible para tratamiento a gran escala, pero sí en el futuro puede ser una opción interesante a tomar en cuenta en pacientes sobre todo con falla de las células beta pancreáticas de origen autoinmune, como diabetes tipo 1, por ejemplo. La cirugía bariátrica ha ido cobrando más relevancia en la actualidad por la asociación que hay entre el exceso de peso, la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida, y este tipo de patología metabólica. Los pacientes que se operan y se hacen bariátrica mejoran el peso, mejoran sus parámetros metabólicos, reducen la hipertensión, reducen la necesidad de medicamentos para la diabetes, reducen el riesgo de problemas de tipo oncológico, mejoran su estado anímico, mejoran su capacidad de hacer ejercicio. A 10, 15 y 20 años, los estudios de seguimiento de los primeros pacientes que se operaron con este tipo de intervención, por lo general son positivos, aunque tienden a recuperar algo de peso después de los primeros 10 años, nunca regresan al peso que tenían inicialmente, pero el gran problema de este tipo de tratamiento es que así fácil, el paciente gasta unos sus 80 o 100 mil quetzales para hacerse la cirugía. Y tampoco es solo de operar si ya se acabó la historia. O sea, estos pacientes deben prepararse antes de, durante y después también se les debe dar seguimiento para que pues se les logre cumplir con sus metas de nutrición adecuada. ¿Por qué razón? Porque esta limitante o esta cirugía limita muchas veces la absorción de algunos nutrientes importantes para la vida que los pacientes deben estarse suplementando constantemente. Y por último están las bombas de infusión continua. Esto también ha ido evolucionando de forma impresionante en los últimos años. Cuando ustedes tengan oportunidad, busquen en internet una foto de la primera paciente que se trató con una bomba de infusión continua de insulina y van a ver a una niñita acostada, o sentada, mejor dicho, en su camita de hospital, y en la cabecera de la cama, o sea, toda la pared que está atrás de su cama, hay una gran aparatota así grandote, que es la bomba de infusión.
Imagínense el tamaño que tenía en ese entonces, eso fue en los años 40. En la actualidad, una bomba de infusión de insulina no es más grande que un celular, es muy liviana, muy resistente, muy práctica, se comunica de forma constante con dispositivos como los celulares o una tableta inteligente. Eh, También tienen ya algoritmos de predicción de los cambios de la glucosa del paciente, modifican espontáneamente la infusión, si el paciente lo requiere más o lo requiere menos. O sea, cada vez se acerca más este tipo de intervención a lo que llamamos el páncreas artificial. El gran problema, como siempre, en todo lo que hemos estado platicando ahorita, es el costo. Un paciente que va a empezar con una bomba de infusión de insulina debe invertir de entradita unos 80,000 quetzales. Y después el costo mensual para lo que debe utilizar para seguir utilizando la bomba eh, oscila entre unos 20 y 25,000 quetzales por mes. Les cambia la vida a los pacientes, pues, porque les da más libertad, mejora sus controles. Si los pacientes han estado muy variables con muchas hipoglucemias y hiperglucemias, les ayuda un montón. Eh, Viven mejor, o sea, sí tiene un impacto positivo, mejora la calidad de vida de estos pacientes, pero el gran problema es el costo. Pero es importante saber que existe. Para terminar, solo algunas palabras en relación a algunas complicaciones agudas, sobre todo la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Al final, estas situaciones son parte del mismo espectro clínico en el que un paciente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 se descompensa, sube su glucosa, eso lo hace tener alteraciones electrolíticas más notorias en cetoacidosis diabética que en síndrome hiperosmolar, pero que también puede afectar potasio, con tendencia hipocalemia, por ejemplo, alterar la función renal, presencia de cetonas, ya sea en sangre o en orina, y acidosis. La acidosis puede ser obviamente más severa en pacientes con cetoacidosis diabética que en pacientes con síndrome hiperosmolar hiperglucémico, pero un paciente con síndrome hiperosmolar hiperglucémico muy deshidratado también puede tener acidosis láctica, entonces también puede llegar a tener un pH bajo. Aunque aquí por lo general lo que menciona este cuadro del libro son las diferencias sutiles entre una y otra. El tratamiento de estas situaciones incluye muchas intervenciones, pero principalmente tres. La hidratación generosa y profusa. La administración de insulina y la reposición de potasio. Esas son las tres intervenciones que no debo olvidar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que me deben hacer pensar en estas complicaciones, sobre todo en cetoacidosis? Pues que el paciente se queje de dolor abdominal, que tenga dolor de cabeza, falta de aire, o sea, sensación de náuseas, vómitos. Buscar siempre un evento desencadenante como una infección urinaria. Pero también la principal causa de este tipo de complicación en nuestro medio es esto, ¿no? Su falta de recurso económico es muy importante. Pensar siempre que el paciente pueda tener algunos casos, generar que el paciente requiera más insulina. Hacer un examen físico completo, pero característicamente aquí podemos encontrar algunos datos importantes. El famoso aliento cetósico o aliento a frutas, frutas fermentadas. La respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda, tratando de pues, ayudar al paciente a liberar ese exceso de sustancias ácidas que tiene en la sangre. Y si la acidosis persiste mucho tiempo, puede llegar a tener alteración del estado mental. Como les comentaba, además de confirmar el diagnóstico, pues lo principal es hidratar al paciente de manera adecuada, reemplazarle electrolitos y administrar insulina de acción corta, infusión continua para ayudarle a mejorar su perfil glucémico y reducir la producción de cetoácidos. Monitorear la glucosa capilar cada hora, cada 2 horas para ir modificando la administración tanto de líquidos como de la dosis de insulina. Vigilar clínicamente los controles de presión arterial, la respiración, el estado mental del paciente y buscar el momento más adecuado o más correcto para hacer el traslado, digamos, o el traslape del esquema de insulina que esté usando el paciente de una infusión continua hacia un esquema ya con múltiples dosis de insulina. Recuerden siempre que es importante que ustedes clasifiquen bien a su paciente, por lo menos entre diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, porque un paciente que tiene cetoacidosis diabética, en términos generales, debe de irse del hospital con insulina.
Si el paciente tiene diabetes tipo 1, tiene que tener insulina basal e insulina prandial. O sea, tiene que tener un esquema de múltiples dosis de insulina al egreso. Y si el paciente tiene diabetes tipo 2, debe irse con insulina basal y con alguna combinación de medicamentos orales o con insulina basal y prandial hasta que lo vuelva a ver en la unidad de endocrinología para ya ir reconsiderando el esquema de tratamiento. Eso es bien importante que ustedes lo recuerden cuando su paciente salga de los servicios. Y dentro de las complicaciones crónicas, porque aquellas eran agudas, estas son crónicas, las más importantes son las microvasculares y las macrovasculares. Dentro de las microvasculares, las que hemos estado comentando, retinopatía diabética, tanto proliferativa como no proliferativa, el edema macular, neuropatía sensorial o motora. Muchas veces nos enfocamos solo en lo sensorial, ¿no? Pero también puede haber neuropatía motora o autonómica, que puede ser manifestada como gastroparesia diabética, como vejiga neurógena, como alteraciones del sistema nervioso autonómico. Recuerden eso también. Y la nefropatía, pues diabética, que la vamos a estar tratando de documentar o seguir con la presencia de albuminuria. Y dentro de las macrovasculares, las más importantes son las coronariopatías, la enfermedad vascular cerebral y la arteriopatía periférica o la claudicación. Dentro de otras situaciones que tenemos que estar vigilando, lo que mencionábamos, la gastroparesia, presencia de diarrea crónica en pacientes con diabetes descompensada crónicamente, alteraciones de la función sexual, problemas dermatológicos, predisposición a infecciones, cataratas. Esto es frecuente en pacientes que han estado descontrolados mucho tiempo, pero también es importante hacerlo ver o hacerlo notar cuando los pacientes se van a someter a cirugías de catarata, porque la vida media del implante pues que les van a hacer o que les van a cambiar pues ahí de su cristalino debe durar al menos unos 8 o 10 años, pero si el paciente sigue descontrolado les va a durar 4 y ya lo van a tener que estar operando a los 3, 4 años. Entonces también es importante mejorar el control para que los tratamientos que se van a utilizar funcionen mejor y durante más tiempo. El glaucoma no es que los pacientes con diabetes tiendan a tener más glaucoma, pero lo que sucede es que se puede complicar con más frecuencia o con más rapidez si el paciente no está bien compensado y encima no responde bien a los tratamientos para el mismo. Entonces tiene que estar bien controlado el paciente que tenga diabetes y además glaucoma. Esto es algo a lo que hay que ponerle siempre atención. A sus pacientes con diabetes siempre por favor envíenlo al menos una vez al año, así como lo mandamos con el oftalmólogo, lo debemos mandar con el odontólogo porque le tienen que hacer su chequeo dental, hacerle su limpieza, a ver si tiene caries o no, si tiene periodontitis. De hecho, es muy frecuente, una de las enfermedades más frecuentes en pacientes con diabetes controlada es la enfermedad periodontal. Pero es importante corregirlo para mejorar también los parámetros de control glucémico. Y también problemas de audición. Aquí está lo otro que platicábamos al principio de la actividad del día de hoy en relación a otras condiciones asociadas, sobre todo la depresión, la apnea obstructiva del sueño, el hígado graso, que es un tema muy importante. De hecho, no tenemos ninguna sesión en la que platiquemos de este tema en particular, pero probablemente lo vamos a incluir ya en la guía curricular, porque la verdad es que es un problema muy frecuente y que pues hay que ponerle atención. De deterioro cognitivo y también alteración de la producción de testosterona, sobre todo pues, en varones, obviamente. Con esto termino. Yo les quiero agradecer por la paciencia, también por las preguntas que puedan eventualmente tener. Yo estoy a la orden. Y pues vamos a dejar ahora el espacio para los comentarios y